tengo una historia un poco extraña, pero aún así quería compartirla contigo. Esta historia tuvo lugar cuando yo estaba en segundo año de secundaria, que era el 10º grado. Yo era hijo único y, por supuesto, para ese entonces esperaba que siempre lo sería. Hubo momentos en los que quería un hermano o hermana, especialmente cuando era más joven. Anhelaba el vínculo de hermanos que muchos de mis amigos tenían, e incluso mis padres, pero me acostumbré a estar solo a medida que crecía. Supongo que una buena cosa de ser hijo único es que mis padres generalmente estaban dispuestos a dejarme asistir o inscribirme en cualquier tipo de club o evento que quisiera. Como ellos lo decían, realmente querían que tuviera una vida feliz y plena. Así que aunque me empujaban a participar en cosas que me ayudarían como adulto, también me gustaba hacer cosas que a ellos no les entusiasmaban tanto. Esa era mi forma de rebelarme. Es por eso que me inscribí en el equipo de bolos de mi escuela secundaria. ¿Me convertiría en un jugador profesional de bolos y haría de eso mi carrera? ¿Obtuve una beca para una gran universidad por ello? Probablemente ninguna de esas cosas, pero ver la reacción de mis padres y que estuvieran dispuestos a pagar las cuotas de inscripción era bastante satisfactorio para mí. Ahora, eso no significa que no me lo tomara en serio. Me encantaba y me volví bastante bueno en ello también. Conocí a varios amigos durante nuestros eventos y fue muy divertido. Es ahí donde comienza mi historia. Tenía una competencia de bolos contra otra escuela, así que allí estaba esa noche. Mis padres asistieron a torneos anteriores, pero no muy a menudo. Las excusas eran desde «tengo que trabajar hasta tarde», hasta preguntarme si los necesitaba allí, y porque tenían que preguntar, nunca quise que estuvieran allí. Así que generalmente iba en el autobús con el resto de mi liga. De todos modos tuvimos nuestro torneo, el cual apenas perdimos, pero lo que me encantaba de mi liga y de nuestro entrenador era que no se trataba de ganar. Así que, después, felicitamos a la otra escuela y todos disfrutamos de una pizza juntos. Una de las chicas de la otra escuela inició una conversación conmigo, y después de hablar un poco, llegamos al tema de los juegos. Entonces, ella me invitó al arcade para jugar unas partidas de Mortal Kombat. Fue muy divertido y ella parecía muy cool, así que le di mi nombre y número de teléfono para que pudiéramos tal vez salir en el futuro. Ella se presentó como Megan. Cuando llegué a casa ya tenía una solicitud de amistad de ella en Facebook. Me pareció divertido cómo me encontró tan rápido, pero tenía un nombre bastante único, así que la agregué. Continuamos hablando esa noche y desde ahí, parecía que estábamos empezando una buena amistad. Parecía algo inocente hasta que comenzó a escalar rápidamente. Al principio, eran solo una serie de mensajes de texto mientras estaba en la escuela. Le respondía entre clases o durante el tiempo libre. Pero si dejaba de responder, ella seguía enviando mensajes y luego se enojaba porque no le contestaba. Decía cosas infantiles como, disfruta de tus amigos perfectos en tu escuela perfecta. Era realmente raro, y de la nada. Las primeras veces que sucedió, le preguntaba si estaba bien, y ella solo decía que estaba teniendo un mal momento. Pero a medida que continuaba haciéndolo, me volví más brusco con ella, recordándole que estaba en clase, algo que ella también debería estar haciendo. Supongo que cuando no obtenía la reacción que quería de los mensajes de texto, comenzó a aparecer en mi escuela cuando salía. De nuevo, ella estaba en una liga de bolos escolar, así que tenía que tener una edad o grado cercano al mío. Así que tenía que salir temprano de su escuela para poder encontrarse conmigo cuando la mía terminaba. Nuestras conversaciones comenzaban amigablemente, usualmente preguntándole cómo estuvo su día y cómo llegó tan rápido, y ella típicamente evitaba responder. Pero ella terminaba desviando la conversación hacia mí y preguntándome cómo había sido mi día, y cuando empezaba a hablar casualmente, se notaba que se estaba enojando. Le preguntaba qué le pasaba y empezaba a ser sarcástica y nuevamente a burlarse de mi escuela perfecta y mi vida perfecta. Estaba bastante harto de su actitud en ese punto, especialmente porque apenas la conocía. Le dije que si solo estaba allí para hablar y burlarse de mí, entonces podría irse a volar una cometa, en términos más amables. No necesitaba a una matona de otra escuela. Ella dejó de enviarme mensajes después de eso y me eliminó de Facebook, así que pensé que eso sería el final. Qué tonto fui al pensar eso. Continué viéndola cerca de mi escuela o siguiéndome al salir del estacionamiento. A veces caminaba a casa ya que vivía bastante cerca de la escuela.
Le decía algo como preguntarle qué quería, pero ella nunca me respondía. Así que como no me hablaba, pretendía que no estaba allí cuando caminaba a casa. Cuando estaba en restaurantes o parques cercanos a los que iba con amigos, simplemente no la miraba. No tenía ni idea de por qué sería tan agradable en el torneo, pero luego se volvía tan mezquina y antagonista. Pero aquí es donde las cosas empezaron a cambiar para mí. Finalmente llegué a mi punto de quiebre. Les había contado a mis padres sobre ella en alguna ocasión, pero nunca le dieron mucha importancia. Lo atribuyeron a otra niña que solo quería molestar a alguien nuevo, y básicamente me dieron permiso para defenderme si alguna vez trataba de hacerme daño. Pero eso fue todo lo que dijeron al respecto. Tenía una reunión de la liga en una bolera cercana, y tomé un autobús para volver a casa desde allí. Sentía que alguien me miraba, así que levanté la vista de mi libro y a quien vi. A Megan. Parecía que estaba furiosa y, para variar, no tenía idea de por qué. No había hablado con ella por un tiempo, así que no podía entender por qué estaba enojada conmigo. No me sorprendió cuando se bajó en la misma parada que yo, pero continué caminando para ignorarla. Ya estaba de mal humor por el día anterior, así que finalmente me giré y le pregunté qué demonios quería de mí, y qué demonios podría haber hecho para que estuviera tan enojada conmigo. Después de quedarnos ambos en silencio por un momento, finalmente gritó entre sollozos, solo para confundirme aún más. Arruinaste mi vida. No tengo nada especial cuando tú tienes todo. Te odio a ti y a tu madre. Estaba impactado y confundido. Sin saber qué decir o cómo reaccionar, me quedé en silencio mientras la veía darse la vuelta y correr en la dirección de donde vino hasta que salió de mi vista. Continué mi caminata a casa, pero me encontré empezando a llorar. No podía entender por qué y definitivamente no entendía por qué me sentía culpable. ¿Qué demonios podría haber hecho a alguien a quien había conocido hace menos de un mes para arruinarle la vida? Cuando llegué a casa, era bastante obvio que había estado llorando, y mi mamá inmediatamente empezó a preguntarme qué pasaba. Mi papá estaba en la habitación también, pero estaba algo ocupado. No puedo recordar qué estaba haciendo. Empecé a recordarles sobre la chica que les había mencionado antes, y les expliqué cómo me había estado siguiendo. Mi mamá ya me miraba con curiosidad sobre la situación. Tal vez era solo mi lado rebelde, pero parecían desinteresados en que les contara sobre mis problemas, así que nunca me molesté en hablar de ella nuevamente. Pero luego mencioné lo que pasó esa noche. Les conté lo que me había gritado y cómo no sabía qué hacer, pero cómo aún me sentía muy mal al respecto. Mi mamá parecía confundida al principio, sin entender específicamente qué podría haber hecho ella. Pero luego ambos notamos que mi papá había dejado de hacer lo que estaba haciendo, y solo me miraba fijamente. No puedo decir realmente que me miraba a mí, tal vez más allá de mí, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Mi mamá lo llamó por su nombre, a lo cual finalmente volvió en sí. Se disculpó porque tuve que experimentar eso y dijo que lo investigaría para asegurarse de que no volviera a suceder. No sabía a qué se refería con eso, pero seguimos con nuestra noche. Más tarde estaba en mi habitación haciendo cualquier cosa, y cuando quería agarrar una botella de agua, al salir de mi cuarto pude escuchar a mis padres hablando y escuché mi nombre. Así que inmediatamente me volví curiosa. Esa conversación que estaban teniendo cambió mi vida para siempre. Basado en lo que escuché, pude juntar las piezas y tuve que confrontarlos por ello. No podían negar lo que escuché, pero intentaron jugar con las palabras. Ya era lo suficientemente mayor para saber la verdad. Resulta que, antes de que yo naciera, mi padre tuvo una aventura, pero esa aventura fue con mi madre. Ella era la otra mujer. Su ex se quedó embarazada, pero él no estaba listo para sentar cabeza todavía, así que estuvo con mi madre y terminó dejando a su ex y firmó sus derechos sobre su hija, diciendo que no quería tener nada que ver con ella. Pero el karma volvió, aparentemente, porque mi madre terminó embarazada de mí un año después y él decidió quedarse. Creo que mi mamá tuvo mucho que ver con eso. Así que esto obviamente fue un golpe bastante fuerte para mí. Siempre había querido un hermano y aunque mis padres me cuidaron bien, también fueron honestos y me dijeron que sería hijo único porque no querían más. De hecho, nunca quisieron tener uno. Pero encontrarme con que al menos tenía una media hermana ahí fuera me llenó de tantas emociones. Ella obviamente estaba enojada conmigo o con mi familia, pero podía entender por qué y solo quería abrazarla y disculparme. Mis padres, por supuesto,
Pensaron que era una mala idea involucrarse. Por mucho tiempo no me importó. La quería en mi vida, aunque ellos no la quisieran en la suya. Con el tiempo, la relación con mis padres se deterioró un poco, pero después de un tiempo, mi mamá entendió mis razones y me dio su bendición. Fue difícil al principio. Megan estaba recelosa y pensaba que solo venía a presumir más sobre mi vida perfecta, pero finalmente empezó a confiar en mí. En realidad, teníamos muchas cosas en común. Compartimos fotos de nuestra infancia, salimos después de la escuela e incluso la ayudé con una de sus clases. Llegamos a tener un vínculo de hermanos bastante normal, y estoy muy agradecida de tenerla ahora. Así que esa es mi historia de cómo mi acosadora resultó ser una hermana que no sabía que tenía. No sabía qué pensar de ella al principio, o cuáles eran sus intenciones con su enojo y siguiéndome. Pero estoy feliz de haber escuchado la conversación de mis padres, y estoy muy agradecida de tenerla en mi vida ahora. Tengo una historia o tal vez un conjunto de historias más pequeñas que ocurrieron cuando era niño. Recientemente, esto volvió a surgir entre algunos miembros de la familia, y aunque trato de no dejar que me afecte, algunos días no es tan fácil. Es posible que esto se presente de forma anónima, pero creo que, en general, me sentiré mejor al menos hablando de ello. También quería advertir que esto me ocurrió cuando era bastante joven, hasta los 5 o 6 años creo, así que parte de esto proviene de mi propia memoria, pero hay algunas piezas faltantes que han sido agregadas por la familia para ayudar a completar la imagen para mí. Mi mamá definitivamente fue una niña problemática, pero no creo que nadie pueda realmente responder la parte del por qué. Tuvo una buena infancia según todo lo que he escuchado de mis abuelos, tías y tíos, pero sin embargo, yo fui el resultado de uno de sus errores. Ella parecía todavía optimista acerca de mi llegada, por supuesto, por todas las razones equivocadas. Al principio, iba a darme en adopción, algo que mis abuelos incluso le sugirieron, esperando poder llevarla de vuelta a casa y ayudarla a encauzar su vida. Pero ella quiso quedarme y mis abuelos la apoyaron y acordaron ayudarla en lo que pudieran. Yo no era su primer nieto, pero siempre fueron amorosos con todos nosotros. Como mi mamá le dijo a mi tía y a otros de pasada, sus planes eran usarme básicamente como venganza y para obtener manutención infantil de mi padre, así como cualquier otro apoyo financiero que pudiera conseguir. Se jactaba de cuánto dinero ganaba solo por tener un hijo con algunos de sus hermanos, aunque nunca obtuvo manutención infantil porque ni siquiera pudo probar quién era mi padre, y nunca lo hizo. Además, no dejó de beber ni de consumir drogas mientras estaba embarazada, y mis defectos de nacimiento y el síndrome de alcoholismo fetal lo prueban. Por supuesto, el Estado no hizo nada porque ella alegó que debió haber sido al principio del embarazo, ya que juraba haber dejado de beber después de enterarse. Después de que nací, algunos de mis primeros recuerdos de ella no fueron nada espectaculares. Tenía una pequeña habitación con juguetes, la mayoría de los cuales venían de mis abuelos o tías, y generalmente me quedaba allí por la fuerza o porque mi madre simplemente lo demandaba. Recuerdo algunas noches en las que tenía hambre porque no había comido, o simplemente no me sentía bien, y le pedía ayuda a mi mamá. Y ella se enojaba mucho conmigo gritándome que volviera a mi habitación y eso es lo que hacía. Pero aún era un niño. Tenía rabietas y tenía suficiente hambre y luego ella irrumpía en mi habitación con algo para comer, o si era porque no me sentía bien, me traía algún tipo de líquido para tomar o una pastilla. Era demasiado joven para entender que debía tragarla, así que siempre la masticaba y lloraba porque sabía horrible. Pero poco después de traerme algo, me sentía increíblemente cansado y, típicamente, me acostaba donde estuviera en mi habitación, ya fuera en mi cama, en el suelo o con mis juguetes. Y luego, cuando despertaba, siempre me ponía violentamente enfermo. Recuerdo pensar durante mucho tiempo mientras crecía que debía tener algo gravemente mal conmigo, ya que me quedaba dormido inmediatamente después de comer, y despertaba más enfermo de lo que estaba antes. Hubo incluso ocasiones en las que ella me decía que tenía que hacer algo muy importante, y me ordenaba que me quedara en mi habitación pase lo que pase. Recuerdo una cosa que solía decir: si hay un incendio, más vale que descubras cómo abrir esa ventana. Era su manera de decir que no se me permitía abrir la puerta. Nunca pensé en ello, pero ahora, pensando en mi edad y tamaño, nunca hubiera podido abrir una de esas ventanas.
Cuando no me mantenían casi encerrado en mi habitación, me dejaban en la casa de mis abuelos caminando por la acera mientras mi mamá salía del camino de entrada. Su lugar, sin embargo, era muy diferente de mi hogar. Tenían 3 comidas al día, a veces incluso bocadillos, y cuando pedía segundos, bromeaban sobre que estaba demasiado flaco y me llenaban el plato con grandes porciones. Tenían un dormitorio de repuesto con un baúl lleno de diferentes juguetes y una cómoda llena de ropa para niños. Siempre lo veía como una especie de ir de compras, ya que siempre tenían cosas allí que no había visto antes. Así que usaba algo nuevo y encontraba algo nuevo con qué jugar. Me invitaban a ver la televisión con ellos en la sala de estar e incluso jugaban conmigo. Siempre estaba tan dividido porque nunca quería dejar a mis abuelos, pero cuando mi mamá venía a recogerme y si me ponía molesto por irme, ella inmediatamente me enviaba a mi habitación diciéndome que no saliera otra vez. Luego entraba con una pastilla para que tomara, incluso si no decía que no me sentía bien, pero todavía era mi madre, así que confiaba en ella, así que la tomaba y luego me dormía pronto. Así era mi vida como niño pequeño y algo que simplemente encontraba normal ya que no conocía otra cosa. Pero todo cambió un día después de que mi mamá nos llevó a conocer a un tipo, y después de una breve conversación, volvimos a casa. Mi mamá nuevamente me ordenó que no saliera de mi dormitorio hasta que ella me dijera que podía, y yo obedecía. Sin embargo, mientras jugaba con mis juguetes, sentí la necesidad de usar el baño. Llamé a mi mamá, y cuando no respondió, abrí la puerta y volví a llamarla diciendo que necesitaba usar el baño. Nuevamente no hubo respuesta, así que me dije a mí mismo que usaría el baño rápidamente, y luego regresaría a mi habitación. Mientras salía de mi habitación, miré por el pasillo hacia la sala de estar y la vi desplomada en el sofá como si estuviera durmiendo. Así que seguí con mi plan. Luego volví a mi habitación y poco después me dormí por mi cuenta esa noche. A la mañana siguiente, me desperté y repetí mi plan de la noche anterior. La segunda vez, ella seguía en el sofá, pero estaba más recostada en lugar de sentada como antes. Volví a mi habitación y jugué un rato hasta que ya no pude ignorar el sonido proveniente de mi estómago. Nuevamente mi mamá no respondía cuando la llamaba, así que decidí intentar buscar algo para comer por mí mismo. Fui a la cocina y encontré una caja de galletas de Graham que ya estaba abierta. Agarré algunas de esas y volví a mi habitación. Creo que me quedé allí hasta que necesitaba ir al baño. Creo que incluso dormí unas cuantas veces sin tener nada más que hacer. Luego recuerdo tener hambre de nuevo, así que fui a buscar más galletas y volví a mi habitación, pretendiendo que estaba acampando ya que estaba despierto hasta tarde. Solo recuerdo que pronto se hizo oscuro después de eso, y luego volví a dormir. Me desperté al día siguiente repitiendo el mismo proceso, pero recuerdo pensar que era extraño que mi mamá no hubiera estado levantada y no hubiera ido a mi habitación todo el día anterior, y la curiosidad se apoderó de mí esta vez. Caminé directamente hacia la sala de estar y aún puedo recordar el hedor y que ella también se había enfermado. Todo sobre el sofá y sobre ella misma. Pude ver que seguía respirando. No es que pudiera hacer mucho al respecto siendo un niño pequeño, pero quería hacer algo diferente, así que, a riesgo de que se despertara y me gritara, agarré la caja de galletas y me senté en el suelo encendiendo la televisión. Esperaba que se despertara antes de que se me acabaran las galletas. Me quedé allí la mayor parte del día viendo televisión, yendo ocasionalmente a mi habitación, hasta que escuché a alguien tratando de abrir la puerta principal. Sabía que me habían dicho que nunca la abriera ni contestara, así que en lugar de eso me acurruqué en el sofá con mi mamá esperando que se fueran. Pero no solo no se fueron, sino que pudieron abrir la puerta. Para mi grata sorpresa era mi tía Lisa. Recuerdo su rostro cuando entró, y vio inmediatamente a mi mamá y a mí. Honestamente me asustó. Me levanté de un salto y todo lo que pude pensar en decir fue, «Lo siento». Ella me llamó y me abrazó y me miró por todos lados preguntándome si estaba bien y le dije que sí, pero también mencioné que tenía mucha hambre. Ella me pidió que fuera a mi habitación a recoger algunas ropas y juguetes, ya que iba a quedarme con Graham y Gramps por un tiempo, lo cual me hizo feliz, así que hice lo que me pidió. Lo siguiente que supe fue que mi tía vino a mi habitación y se veía muy triste, y empezó a poner mi ropa y juguetes que había escogido en una bolsa de plástico. Luego me llevó en brazos fuera de la casa. Recuerdo mirar atrás a mi mamá por última vez y la vi ahora sentada en el sofá,
pero su cabeza todavía estaba inclinada y su cabello estaba enmarañado con cosas en él. Esa fue la última vez que la vi. Mi tía me llevó al McDonald's antes de llevarme a la casa de mis abuelos, y solo recuerdo estar realmente feliz de estar allí. Mi abuela me estaba esperando en el porche, y después de instalarme en la sala de estar con mi comida y caricaturas, todos fueron a hablar en la otra habitación. Después de unos días con mis abuelos, terminé yendo a casa con mi tía y mi tío, y viví con ellos hasta que tenía 19 años. Ella se convirtió en lo que conocía como mi madre. La llamaba por su nombre, Lisa, pero por un tiempo, cuando tenía amigos alrededor, solo la llamaba mamá para hacerlo menos confuso, y para no tener que explicarlo a ellos. Cuando mi tía y mi tío tuvieron un hijo propio, incluso se convirtió en un hermanito para mí que adoraba y simplemente nos convertimos en una familia amorosa y feliz. No fue hasta que fui mucho mayor que supe más sobre lo que me había sucedido todos esos años atrás. Verás, como niño, y viendo a mi mamá como estaba, pensé que solo estaba enferma. Pero la verdad, como probablemente ya habrás adivinado, era que ella era adicta, y cuando estaba teniendo abstinencia o entre mis visitas, necesitar lo mínimo para sobrevivir la molestaba, y se interponía, así que me daba pastillas y Dios sabe qué más para mantenerme callado o mayormente inconsciente. Cuando fui al doctor de niño, recuerdo que me hicieron muchas pruebas, e incluso me tomaron algo de cabello. Mi tía me confió años más tarde que esa fue una de las razones por las que ganó la custodia de mí. Ella comprobó que mi mamá seguía viva y luego llamó a la policía cuando nos fuimos. Aprecié su honestidad cuando me dijo que no le importaba si vivía o moría basado en cómo me trataba. Hasta el día de hoy no he sabido nada de mi mamá. Intentó recuperar la custodia cuando estaba en la escuela primaria, pero no solo fallaba constantemente en presentarse a cualquiera de las audiencias o completar cualquiera de los papeles, sino que tampoco completó el programa de rehabilitación, que era un requisito. Después de eso, simplemente desapareció de nuestras vidas. Incluso dejó de llamar a nadie por cumpleaños y vacaciones, y para ser honesto estoy bien con eso. Estoy bien si nunca vuelve a ser parte de mi vida. Podría haberme matado fácilmente llenándome de cualquier droga que tuviera, y sin mencionar a las diferentes personas que traía alrededor. Estoy increíblemente agradecido de haber tenido otros miembros de la familia que dieron un paso adelante cuando ella obviamente no podía, y eso es todo lo que me importa. Sé que hay niños por ahí que no tienen tanta suerte como yo tuve. Cuando era muy joven, tenía un amigo con el que me encantaba pasar el tiempo, al que llamaré Samuel. Samuel iba a la misma escuela que yo, pero tomaba un autobús diferente, así que aunque vivía cerca, no estaba lo suficientemente cerca para que yo pudiera ir caminando. Sin embargo, nuestras familias se llevaban bien, así que pasábamos mucho tiempo juntos fuera de la escuela, a veces en mi casa y otras veces en la suya, dependiendo de lo que quisiéramos hacer. Él era hijo único y tenían una piscina, mientras que yo tenía 2 hermanos y no teníamos piscina. Cosas muy importantes cuando eres niño. Así que sí, Samuel y yo éramos bastante inseparables y cada una de nuestras casas tenía sus beneficios. Samuel vivía con su mamá y su papá en la casa de sus abuelos. Su abuela había fallecido cuando él era mucho más joven, así que nunca la conocí, pero su abuelo todavía vivía allí y era bastante genial. Cada vez que iba a su casa él me mostraba algún truco de magia nuevo. Generalmente eran trucos de cartas, pero también tenía algunos con monedas u otros objetos pequeños. Me parecía muy genial y en realidad esperaba con ansias visitarlo. Si lo molestábamos lo suficiente, finalmente nos decía cómo lo hacía, y yo volvía a casa e impresionaba a mi familia con mi nuevo conocimiento. Luego, cuando llegó el verano, me encontré quedándome en la casa de Samuel mucho más tiempo. Sin embargo, mi familia se fue de vacaciones, así que no lo vi durante aproximadamente una semana. Cuando volvimos a casa, estaba bastante emocionado por verlo, ya que había comprado sombreros a juego para nosotros. Fui a su casa, pero sentí que algo estaba mal. Era joven, así que mi enfoque en lo que era diferente rápidamente pasó a segundo plano. Después de un tiempo, uno de nosotros mencionó algo sobre un truco y entonces me di cuenta. No había visto a su abuelo en absoluto desde que había llegado allí. Normalmente ya estaba sentado en su silla en la sala de estar cuando llegaba, pero no lo vi ni allí ni en ningún otro lugar, ni en la cocina, ni pasando por el pasillo, ni siquiera yendo a revisar el correo como solía hacer. Así que le pregunté a Samuel dónde estaba. Su respuesta fue casual.
explicando que no se había sentido bien, así que había estado quedándose en su habitación, solo saliendo para usar el baño. Dijo que su mamá, la hija del abuelo, incluso le llevaba comida. Eso me pareció una razón bastante lógica, así que continuamos con lo que estábamos haciendo, pero me volví aún más curioso al ver que seguía sin aparecer su abuelo. Le pedí a Samuel si podíamos al menos saludarlo, pero dijo que no tenía permitido entrar. De hecho, ese día me dijo que no había visto a su propio abuelo en aproximadamente una semana, cuando fue al baño, pero recordaba lo mal que se veía y nuevamente lo atribuyó a no querer empeorarlo o enfermarse. Todavía estaba muy curioso, pero lo dejé pasar. No podía hacer nada más. Solo expresé a mis padres lo triste que estaba por no verlo. Mi abuelo paterno había fallecido, y mi abuelo materno no era tan divertido. Era más estricto y muy severo. Pero lo que me pareció extraño fue cuando la familia de Samuel de repente se fue de vacaciones. Pensé que era raro porque fue hacia el comienzo del año escolar. Por supuesto, estaba un poco molesto porque mi amigo no aparecía en la escuela un día, pero aún así, me pareció un momento extraño para unas vacaciones, y mis padres estuvieron de acuerdo. Me dijeron algo sobre cómo algunas personas solo pueden ir en ciertos momentos, así que lo dejé pasar y esperé pacientemente a que regresara. Pero cuando finalmente regresó y pude volver a su casa, las cosas definitivamente se sintieron extrañas. Una de las primeras cosas que noté fueron todas las velas que siempre estaban encendidas. Recuerdo que una vez cuando mi mamá me dejó, nuestras madres empezaron a hablar sobre ellas y le contó a mi mamá sobre la venta de velas. Luego noté las cerraduras en la puerta del abuelo. Era lo que ahora sé que es una cerradura de tipo cerrojo. Le pregunté a Samuel sobre eso nuevamente y me dijo que su abuelo quería que lo dejaran solo. Así que añadió la cerradura mientras estaban de vacaciones. Puede que solo fuera un niño, pero todo esto me parecía realmente extraño. Su abuelo siempre fue del tipo sociable y muy amigable, así que era muy fuera de carácter para él volverse tan recluido. Probablemente la vida siguió como de costumbre durante el próximo mes, más o menos hasta que un día, Samuel simplemente no apareció en la escuela. Fui a casa y se lo conté a mis padres y traté de llamar para ver si estaba bien, pero nadie respondió. Luego, al día siguiente, también estuvo ausente. Mi mamá dijo que probablemente estaba enfermo y regresaría en unos días, pero eso nunca pasó. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses, pero nunca volví a ver a Samuel. Fui implacable y pedí ir a casa de Samuel para verlo, y mis padres aceptaron a regañadientes. Pero cuando llegamos, mi mamá se detuvo en la calle y me mostró cómo la casa parecía abandonada. Todos los juguetes y decoraciones en el jardín y en el porche habían desaparecido. Mi mamá rápidamente me dijo que parecía que se habían mudado y se disculpó por lo repentino y sin previo aviso. Recuerdo estar tan triste durante semanas. Mi mejor amigo simplemente se había ido, aunque sabía que no habría sido su elección, obviamente, y nunca me dijo ni me advirtió al respecto. Me tomó un tiempo superarlo. Tenía otros amigos, pero Samuel realmente era mi mejor amigo. Avancemos en el tiempo. Ahora tengo 28 años y estoy siendo invitado a la reunión de los 10 años de nuestra escuela secundaria. Estaba en casa de mis padres, y surgió el tema de la reunión y nuestra infancia. Hablamos sobre las clases y amigos de mis hermanos y míos, y las pequeñas travesuras en las que nos metíamos. Expresaron sus sentimientos sobre los amigos que tuvimos, los que les gustaban y los que no les importaban. Eso, por supuesto, me recordó a Samuel. Así que esperé a que lo mencionaran, pero nunca lo hicieron. Así que lo hice yo. Mencioné lo mucho que me gustaba pasar el tiempo con él, y cómo su familia simplemente se fue un día. Mi papá se rió un poco y luego aclaró la garganta, mientras mi mamá tenía esa obvia mirada de intentar ocultar algo. Conocía esa cara. Hacía algo similar cuando nos contaba a los niños una mentira inocente, como para disuadirnos de despertarnos para ver a Santa Claus en Nochebuena. Así que le pregunté qué pasaba y me explicó que sabía más sobre Samuel de lo que me había contado cuando era niño. Samuel y su familia no solo se mudaron un día, fueron prácticamente obligados a irse después de que se descubriera un secreto que guardaban. Aparentemente el abuelo definitivamente había estado bastante enfermo, pero eso solo era la punta del iceberg. Cuando se enfermó, lo mantuvieron en su habitación, pero trágicamente falleció. Sin embargo, los padres de Samuel nunca reportaron su muerte. De hecho, mantuvieron su cuerpo en su habitación, cubierto y cerrado con llave.
Mis padres intercambiaron ideas y determinaron que, basándose en el tiempo y lo que habían escuchado en las noticias, probablemente se fueron de vacaciones debido al olor. Luego regresaron, y la mamá se puso en modo de limpieza intensiva, incluyendo ambientadores y velas por todas partes. Cuando mi mamá habló con ella sobre las velas ese día, dijo que podía oler algo en el aire y que era un olor que le resultaba familiar. Había sido voluntaria en un hospital de animales y recibían animales que habían sido encontrados muertos, así que se había acostumbrado al olor. Debido a esto y yo contándole sobre el abuelo de Samuel estando enfermo, llamó para un chequeo de bienestar anónimo poco después. Cuando mencioné que Samuel no estaba en la escuela, fue a su casa y vio coches de policía y una camioneta del forense afuera. Vio a la mamá de Samuel afuera con la cara roja y los ojos llorosos, como si hubiera estado llorando. No pasó mucho tiempo para que las noticias lo cubrieran. Cuerpo encontrado en casa. El abuelo de Samuel había muerto en esa casa, y todos continuaron viviendo allí mientras él estaba en la habitación. Me horrorizó cuando me contó esto. Había estado en esa casa mientras él estaba allí, muy probablemente ya muerto. Pero ahora tenía sentido, porque mi mamá no me dejaba quedarme a pasar la noche después de ese día en que vino conmigo. Algunas de estas cosas eran rumores, pero al unirlas, todo tenía sentido. Los abuelos de Samuel eran bastante acomodados, tenían su negocio, pero era compartido con su socio. Cuando falleciera, dejaría el negocio a su socio y no a su propia hija. Estoy seguro de que tenía sus razones. Después de todo, vivían en su casa. Además de las acciones del negocio, también recibían cheques del Seguro Social que iban directamente a sus bolsillos, y si reportaban su muerte, ya no recibirían ese dinero. Así que intentaron mantener la farsa el mayor tiempo posible. Por supuesto, cuando se realizó el chequeo de bienestar, exigieron que abrieran la puerta del abuelo donde encontraron su cuerpo. Tan pronto como Samuel volvió de la escuela, se fueron. Sus padres fueron acusados de fraude, así que Samuel fue enviado a vivir con alguien más, alguien que no conocíamos. Así es como me enteré de lo que pasó con mi mejor amigo de la infancia. Todo el tiempo estaba triste por no ver a su abuelo, y luego triste por perder inesperadamente a mi amigo. Mis padres, por supuesto, nunca me dijeron nada de esto antes, lo cual era comprensible. Pero ahora que soy mayor, me inquieta saber lo cerca que estuve de un cadáver, y que ellos conscientemente vivían allí con él. Solo espero que Samuel, en primer lugar, no estuviera al tanto de lo que estaba pasando y en segundo lugar, espero que haya tenido una vida feliz después de mudarse y alejarse de sus padres tan retorcidos y avariciosos. Esta es una historia sobre los secretos oscuros de la familia en el pintoresco pueblo de Hollowbrook. Anidado entre densos bosques y colinas onduladas, se encontraba la aparentemente tranquila finca Manorwood, con sus robles imponentes y paredes cubiertas de hiedra. La finca exudaba un aire de antigüedad y misterio. Pero bajo su encantador exterior, un tapiz de escalofriantes secretos familiares estaba a punto de desenredarse, destrozando la ilusión de serenidad que había envuelto al pueblo durante mucho tiempo. La finca había pertenecido a la familia Larkspur durante generaciones. Sus pasillos resonaban con los susurros del pasado, y dentro de esas paredes residía Emily Larkspur, una reclusa que se decía que era la última de su linaje. Los aldeanos a menudo hablaban en voz baja, especulando sobre los peculiares sucesos dentro de Manorwood, y la verdad que parecía estar enterrada más profundamente que las raíces de los antiguos robles. La primera pista de los siniestros secretos que acechaban dentro de la familia Larkspur salió a la luz con el descubrimiento de un ático oculto. El historiador local, el Dr. Marcus Thorne, tropezó con un polvoriento pasaje olvidado mientras investigaba la historia de la finca. El pasaje condujo a una habitación oculta llena de diarios meticulosamente conservados que databan de siglos atrás. Estos diarios, escritos por varios antepasados de los Larkspur, revelaron una escalofriante narrativa de traición, obsesión y oscuridad. Un diario detallaba la vida de Isabella Larkspur, una joven acusada de brujería durante los infames juicios de Salem. Las entradas del diario de Isabella hablaban de su amor prohibido por un leñador de una familia rival y sus desesperados intentos de aprovechar el poder de lo sobrenatural para estar con él. A medida que su obsesión crecía, también lo hacía su manipulación de fuerzas oscuras.
lo que condujo a una trágica cadena de eventos que dejaron una marca indeleble en la historia de la familia. Otro diario pertenecía a Nathaniel Larkspur, un renombrado cirujano a principios del siglo XIX. Sus meticulosos registros resultaron ser una crónica de sus horripilantes experimentos en sujetos no dispuestos en nombre del avance científico. Las escalofriantes descripciones de sus procedimientos quirúrgicos y el sufrimiento que infligía a sus víctimas pintaban un retrato espeluznante de un hombre consumido por su sed de conocimiento y poder. A medida que se desvelaban las capas de la historia de la familia Larkspur, Emily Larkspur se encontraba confrontando el legado de oscuridad que había moldeado su existencia. Con cada diario que leía, la verdad se volvía más difícil de soportar. El propio padre de Emily, Frederick Larkspur, había estado involucrado en una sociedad secreta que se adentraba en la nigromancia y rituales prohibidos. Sus entradas en el diario detallaban su descenso a la locura, mientras intentaba cerrar la brecha entre los vivos y los muertos, con consecuencias devastadoras para quienes lo rodeaban. Atormentada por el oscuro legado de su familia, Emily emprendió un viaje para descubrir la verdad detrás de las acciones de sus antepasados. Solicitó la ayuda del Dr. Thorne, el historiador que había descubierto el ático oculto. Juntos revisaron los diarios, armando un mosaico de secretos que abarcaban generaciones. A medida que profundizaban en el pasado, descubrieron que la finca misma parecía tener una conciencia malévola, alimentándose de la oscuridad que había anidado dentro de sus muros. A medida que Emily y el Dr. Thorne se acercaban al corazón del misterio, se encontraron enfrentando manifestaciones extrañas y sucesos inexplicables. Las sombras parecían bailar en las esquinas de su visión, los susurros resonaban a través de los pasillos vacíos, y los secretos enterrados resurgían para acosarlos. La finca misma parecía resistir su búsqueda de la verdad, como si estuviera decidida a proteger los horrores que habían ocurrido dentro de sus confines. En una confrontación climática, Emily y el Dr. Thorne desenterraron el último secreto escalofriante que unía a generaciones de Larkspur. La finca era un nexo de energía oscura, un antiguo sitio que había sido utilizado para rituales innombrables desde tiempos inmemoriales. La familia Larkspur, sin saberlo, se había convertido en conductos para esta fuerza malévola, sus acciones perpetuando un ciclo de oscuridad que había plagado su linaje durante siglos. Armados con esta revelación, Emily y el Dr. Thorne enfrentaron una elección: huir de las aterradoras verdades que habían descubierto o confrontar la fuerza malévola de frente. Decididos a romper el ciclo de oscuridad, emprendieron un ritual peligroso que desafiaría su resolución y los enfrentaría contra la esencia misma del mal que había echado raíces en la finca Manorwood. A medida que el ritual se desarrollaba, los límites entre los reinos físico y sobrenatural se difuminaron, desatando un choque cataclísmico entre la luz y la oscuridad. Emily y el Dr. Thorne lucharon para desterrar la fuerza malévola que había plagado a su familia durante siglos, utilizando el poder del amor, el sacrificio y una determinación profundamente arraigada para reescribir el destino de su familia. Cuando los últimos ecos de la batalla se desvanecieron, la finca Manorwood quedó envuelta en un silencio inquietante. La fuerza malévola había sido desterrada, pero las cicatrices del pasado permanecían. Emily y el Dr. Thorne emergieron como vencedores, cambiados para siempre por su angustioso viaje para desenterrar los secretos más oscuros de la familia. Y así, el pueblo de Hollowbrook quedó para enfrentarse a su historia, mientras los susurros del legado de la familia Larkspur continuaban acechando sus pasillos. La historia de la finca Manorwood servía como un escalofriante recordatorio de que incluso las fachadas más pintorescas pueden ocultar las verdades más aterradoras, y que confrontar la oscuridad dentro de nosotros mismos es la única manera de romper las cadenas de un pasado aterrador. Mi nombre es Karina y la historia más loca de mi vida comenzó en 2020. Tenía 19 años y vivía con mi mamá, mi padrastro y mi hermanastro Walter. Verán, Walter siempre tuvo problemas de ira. Nuestros padres se juntaron en 2010 cuando Walter tenía 10 años y yo tenía 9. La noche que nos conocimos todos fuimos a cenar a un buffet local barato. Admito que era una niña bastante torpe y terminé chocando accidentalmente con Walter después de tropezar con mis pies y derramar algo de la salsa de mi puré de papas sobre su nueva camisa amarilla.
Inmediatamente comencé a disculparme profusamente, pero no importó. Él me arrancó el plato de la mano y lo arrojó al suelo, haciendo que la comida se esparciera por todas partes. Corrí llorando de regreso a la mesa y le rogué a mi mamá que me llevara a casa, lo cual hizo solo después de que su papá lo obligara a disculparse. No importaba cuántas veces intentara forjar una relación cordial con Walter, no tenía éxito. Estaba empeñado en ser malo conmigo y con todos los demás a su alrededor. Incluso en aquel entonces, constantemente lo suspendían por peleas con otros compañeros y hasta fue enviado a una escuela alternativa después de arrojar un escritorio a su maestro. Avanzando rápidamente a cuando tenía 15 años, fue enviado a un correccional juvenil por golpear la cabeza de otro adolescente contra el concreto en una pelea y causarle un coma de 7 días, casi acabando con su vida y dejando al adolescente con daño cerebral permanente. Nuestros padres intentaron todo lo que estaba a su alcance para brindarle la ayuda que tanto necesitaba. Doctores, medicación, terapeutas, escuelas de internado para jóvenes problemáticos, lo que fuera, pero siempre parecía regresar peor. Walter volvió del correccional juvenil en enero de 2020 cuando tenía 19 años y yo 18. Era una fría y lluviosa noche de viernes, y nuestros padres estaban en un resort de casino a unas ciudades de distancia celebrando su aniversario. Me sentía extremadamente incómoda con la idea de pasar mucho tiempo sola con Walter en la casa. Mientras se asegurara de tomar su medicación, la vida era normal, pero aún tenía este sentimiento abrumador de que algo horrible estaba a punto de suceder. Cada vez que volvía a mi habitación, tenía la costumbre de asegurarme de que la puerta estuviera cerrada con llave para evitar cualquier confrontación no deseada con Walter. Estaba en mi habitación estudiando para mi próximo examen de biología, ya que había comenzado la universidad comunitaria solo unos meses antes. No habían pasado más de 20 minutos de mi sesión de estudio cuando Walter comenzó a intentar abrir mi puerta a patadas. «Walter, ¿qué carajo?», grité aterrorizada y preguntándome qué pudo haber provocado esta reacción llena de ira aparentemente de la nada. «Baja esa maldita música», me gritó con un tono desquiciado. «No estoy tocando ninguna música», grité a través de la puerta, igualmente confundida y aterrorizada porque mi habitación había estado completamente en silencio desde que apagué la televisión y comencé a estudiar. «Apaga esa basura maldita de música, mentirosa de mierda», gritó. Me di cuenta de que debió haber dejado de tomar sus medicamentos y ahora estaba experimentando alucinaciones auditivas. Temiendo por mi propia seguridad, agarré mi teléfono y comencé a marcar el 911 desde mi pequeño armario, cerrando la puerta tan pronto como entré. «911, ¿cuál es su emergencia?» «Sí, estoy en el 1428 de la calle Elm. Necesito ayuda. Mi hermanastro se está volviendo loco, está intentando...». Con una última patada, escuché a Walter abrir mi puerta, derribarla y hacerla caer al suelo con un fuerte golpe. Segundos después abrió la puerta del armario y noté que tenía un calibre 44 en la mano. «Estúpida, inservible. Estás tratando de enviarme de vuelta a la cárcel», dijo Walter con una mirada muerta en los ojos. «Walter, por favor, todo lo que te pedí fue que bajaras la maldita música». Colgué el teléfono obedientemente, aterrorizada por mi vida. Escaneé la habitación en busca de cualquier posible ruta de escape, pero la figura amenazante de 1,95 m de Walter bloqueaba cualquier camino a la seguridad. Justo entonces, sin decir una palabra, me golpeó con la culata del arma en la frente, causando que la sangre corriera por mi cara. Mi visión se nubló cuando un dolor punzante me invadió, derribándome y haciendo que cayera al suelo, con mi frente sangrando y manchando la alfombra. Fue entonces cuando me disparó 2 veces en el estómago. El dolor se extendió por todo mi cuerpo. Mi mente corría desesperadamente buscando una forma de salir de esta pesadilla. Me aferré al estómago sintiendo la sangre caliente filtrarse entre mis dedos, manchando mi ropa. El olor a pólvora llenaba el aire. Con cada latido del corazón el dolor empeoraba. Walter estaba parado sobre mí, sus ojos mirándome de manera amenazante, y me di cuenta de que escapar ya no era una opción. En ese momento decidí hacerme la muerta, cerrando los ojos y tratando desesperadamente de contener la respiración y mantenerme rígida como una tabla. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente lo escuché salir del armario y sus pasos se desvanecieron lentamente. Mi habitación estaba en el primer piso de nuestra casa, enfrentando el patio trasero.
A pesar de mi agonía, logré levantarme del suelo y dirigirme a la ventana. Todo mi cuerpo temblaba y mi corazón latía con fuerza, pero logré llegar a la ventana. Mi visión estaba nublada por las lágrimas y el dolor. Con la poca fuerza que me quedaba, logré abrir la ventana y subirme al alféizar. El viento frío azotaba mi cuerpo dolorido y maltrecho. Con un último impulso de determinación y adrenalina, me empujé hacia adelante, cayendo sobre la hierba fría y dura. Logré llegar a la casa de nuestra vecina, la señora Olivia, justo al otro lado de la calle, tocando el timbre profusamente y mirando constantemente por encima del hombro para ver si Walter me seguía. Justo entonces, la señora Olivia abrió la puerta y gritó al ver mi cuerpo ensangrentado. Antes de que pudiera decir algo, grité: «Por favor, déjame entrar». Walter se volvió loco y me disparó. «Llama al 911». «Por supuesto, querida, entra», dijo horrorizada al verme. Unos 5 minutos después de llegar a la casa de mi vecina, la policía, los paramédicos y el departamento de bomberos finalmente llegaron a mi vecindario y comenzaron a rodear mi casa. La señora Olivia me ayudó a caminar hacia una ambulancia mientras los paramédicos comenzaban a atender mis heridas. Escuché a uno de los oficiales decir que Walter no respondía a sus órdenes de abrir la puerta y se estaba atrincherando dentro. Entonces, de repente, el inconfundible sonido de un disparo perforó el aire, enviando escalofríos por mi espalda. Observé con horror cómo un oficial de policía se movía rápidamente, llegando a la puerta principal y entrando. Los paramédicos me acomodaron en la parte trasera de la ambulancia, mientras trabajaban para tratar mis heridas. Después de salir de la cirugía varias horas más tarde, me enteré de que la policía había contactado a mi mamá y a mi padrastro, quienes me llamaron y confirmaron que Walter se había quitado la vida. Sentí una oleada de emociones contradictorias recorriéndome: alivio, culpa, tristeza y, después de todo lo sucedido, perseverancia. Su trágico final dejó tras de sí una maraña de preguntas sin respuesta e incertidumbre, pero mientras yacía allí, sabía que eventualmente encontraría la fuerza para seguir adelante. Encontré una nueva fuerza para abrazar la vida con resiliencia y valentía. Una vez hubo una familia, los Smith, con una reputación de larga data por su linaje respetable y ejemplar. Sin embargo, siempre hubo un misterio persistente en torno a un miembro en particular de la familia: el tío Luis. Siempre se hablaba de Luis con un grado de tristeza y reticencia por parte de los miembros mayores de la familia. Había siempre una pausa incómoda cuando se mencionaba su nombre. Las generaciones más jóvenes de los Smith crecieron escuchando historias sobre la misteriosa desaparición del tío Luis y su posterior muerte en la década de 1950. Los detalles siempre eran vagos, y la verdad detrás de su muerte nunca se comprendió completamente. Los miembros mayores de la familia se negaban a hablar al respecto y era tratado como un tabú indecible. Con el paso de los años, la historia de la muerte del tío Luis se fue envolviendo cada vez más en el misterio. Se susurraba sobre juego sucio y rumores de que el tío Luis había estado involucrado en algo siniestro. Algunos especulaban que había sido asesinado. La familia nunca hablaba del tío Luis y la verdad sobre su muerte permanecía como un secreto celosamente guardado. Sin embargo, un día muchos años después, un pariente lejano llamado Rafael decidió adentrarse en la historia familiar. Se fascinó con el misterio que rodeaba la muerte del tío Luis y se propuso descubrir la verdad. Rafael pasó meses revisando antiguos registros familiares, archivos de periódicos y documentos gubernamentales. Incluso viajó al pueblo donde vivía el tío Luis para entrevistar a personas que lo habían conocido. A través de su investigación meticulosa, Rafael descubrió que el tío Luis había sido un oficial de alto rango en las SS durante la Segunda Guerra Mundial. Fue una revelación impactante. La familia siempre se había enorgullecido de su integridad moral, y nunca había imaginado que uno de los suyos podría haber estado involucrado en actos tan horribles. La participación del tío Luis en la guerra había sido deliberadamente ocultada al resto de la familia, y su muerte había sido orquestada para encubrir sus crímenes. A medida que Rafael siguió profundizando, descubrió evidencia de la participación del tío Luis en crímenes de guerra y atrocidades. Descubrió que el tío Luis había sido responsable de la muerte de innumerables personas inocentes y había escapado de la justicia fingiendo su propia muerte y asumiendo una nueva identidad.
La verdad sobre el pasado del tío Luis fue un golpe devastador para la familia. Destruyó la imagen que tenían de sí mismos y los obligó a confrontar la oscuridad que acechaba dentro de su propia sangre. Fue una revelación dolorosa y difícil, pero fue una que en última instancia unió a la familia aún más. La historia del tío Luis sirvió como una advertencia. Recordó a la familia que incluso aquellos a quienes amamos y admiramos pueden tener profundidades y secretos ocultos que nunca podremos entender completamente.